Bendito Dios y Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, con gratitud en nuestro corazón, Padre. Amén. Por lo bueno que tú has sido con nosotros, por el amor que tú nos has mostrado, por tu misericordia que es nueva Yes. día, Thank you, Lord. Thank y you. podemos descansar en eso, Señor. Amén. Gracias, Señor, por esta clase, Señor, que vamos a tener. Y te damos gracias de antemano, Señor, sabiendo que tú eres fiel. Bendito Dios. Amén. Gracias, Señor, porque cualquier cosa dicha y hecha aquí simplemente es para tu gloria, para tu Amen. honor y para la ayuda de nosotros como hijos tuyos, Señor. Thank Nos you. ponemos en tus Amen. manos. Bendice todo este tiempo, Señor. Bendice a los hermanos que están tratando de entrar, de conectarse. Bendito Dios. Permite que la palabra pueda llegar, Señor, al corazón, Dios mío, porque el hermano Ale puede llegar a nuestros oídos, pero tú, Señor, puedes llegar a nuestros corazones. Amén. Gracias por tu amor una vez más, por tu fidelidad y por tu compasión. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Sí, Señor. Amén. Ok, estamos en el capítulo 12, estudiando la gran señal de la iglesia. Cubrimos o tocamos el versículo 1. Creo que ya no es necesario repasar tanto una gran señal que representa a la iglesia en sus primeros años, la cual llamamos la iglesia primitiva, porque fue el comienzo, vestida del sol, una experiencia real con Cristo. Ya estudiamos los versículos, con la luna debajo de sus pies, el fundamento bíblico, para llamarlo así, era el Antiguo Testamento, que no tiene luz propia, sino que la recibe de el cumplimiento de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Vamos a tocar un poco aquí en el asunto de la corona de 2 estrellas. La corona siempre es símbolo de reyes, vencedores. Aún en el mundo secular, una corona significa un triunfo. Y no menos cierto es aquí la iglesia, que no solamente tiene estrellas, pero tiene 12 estrellas. Ya vemos esta revelación en Apocalipsis 1:16, donde Jesús aparece. Ya estudiamos eso en la primera clase, donde el Señor aparece que tenía 7 estrellas en su mano derecha, y esas estrellas después en el mismo versículo 20 nos explica qué significan los siervos de Dios, los ángeles de la iglesia, que significan esos mensajeros. En Génesis 1:16-18 también tenemos algo interesante allá, en el comienzo histórico de la escritura. Génesis 1:16 dice: e hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. En función de las estrellas, no creo que esto sea nada impactante, pero sabemos que es luz para nosotros. También es un medio de marcar el rumbo. Es lo que los marinos siempre han usado en alta mar, y aún en los tiempos antiguos las estrellas siempre fueron medios de guiar, como en el caso de los magos, de que vinieron del oriente siguiendo el rumbo de una estrella. ¿Qué texto leyó, pastor? Daniel 12 nos da un poquito de entendimiento en el simbolismo
de las estrellas cuando en su profecía, en su último capítulo, capítulo 12 de Daniel, versículo 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. No tenemos que ir a una universidad para entender a los símbolos del Apocalipsis, porque los símbolos están aquí mismo en las Escrituras. Amén. Todo lo que nos hace falta es escudriñar las Escrituras. Y vemos aquí que las estrellas simbolizan a aquellos que enseñan. Bueno, los que enseñan ¿qué? Los que enseñan la verdad. Amén. La Biblia también nos habla de estrellas errantes. Estrellas errantes, lo cual es un fenómeno, pero existe eso espiritualmente. En Judas, el libro o la epístola de Judas, en Judas, versículos 12 y 13, nos habla aquí de aquellos que realmente no son verdaderos. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestros ágapes. Eso hay que eliminarlo. Una iglesia sin mancha. Amén. Aquí hay unas manchas. Estos son manchas en vuestros ágapes o reuniones de amor, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Así que las estrellas errantes son realmente no confiables, porque varían, cambian, no son estables Oh, eso. realmente. Entonces, un día son de una manera, otro día son de otra. También la Biblia nos habla de estrellas que caen en Mateo 24, 29. Estos son versículos que nosotros conocemos, pero como estamos en un estudio bíblico, no queremos dar por sentado ciertas escrituras, y yo creo que es necesario, aunque ya lo sabemos, volverlas a leer. Mateo 24, 29, e inmediatamente. Yo quisiera estudiar un poco esto, pero me iría afuera, porque esto es muy mal interpretado. El versículo 29 es muy mal interpretado. E inmediatamente, esa palabra es sumamente importante si vamos a entender esto. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, está hablando aquí de lo que pasó con Jerusalén y su destrucción. E inmediatamente. Así que esto no puede ser al final de los tiempos. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahí nos está hablando de la apostasía que iba a venir. Y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Eso se refiere a la apostasía que iba a venir sobre la iglesia, donde muchos líderes que en un tiempo habían marcado el rumbo a seguir, habían caído en un plan terrenal y no espiritual. Comenzaron a usar la carne en vez del espíritu. Y estas escrituras nos enseñan que las estrellas no son literales. Hemos dicho en varias ocasiones, o yo he dicho en varias ocasiones, que el sol está
o el Sol es 49.000 veces más grande que la Tierra. Y el Sol es la estrella más conocida por nosotros. Así que es imposible que literalmente las estrellas caigan sobre la Tierra, porque destruirían la Tierra con una sola que cayera. Cuando dice que las estrellas caerían, se refiere a aquellos que en un tiempo, y repito, habían marcado el camino, fueron confiables, pero caen a un estado terrenal y ya no usan el espíritu, sino la persuasión de la carne. Esta revelación aparece aquí en Apocalipsis en el cielo espiritual. Es necesario entender eso. Y nos dice, vuelvo a leer, apareció en el cielo de la profecía o de la visión, no en el cielo literal, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y de su cabeza una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Es una revelación de la iglesia con una experiencia personal e individual y colectiva con Cristo, que usa el Antiguo Testamento como fundamento para su predicación y que sobre su cabeza hay una corona de 12 estrellas. 12 estrellas. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles que se convierten también en el fundamento doctrinal de la iglesia. Pablo nos habla de eso, Cristo siendo la piedra angular y los apóstoles como parte del fundamento de la iglesia. O sea, que las doctrinas apostólicas son parte del fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Amén. Esta es la visión que Juan comienza a ver en relación al comienzo de la iglesia. Aquí es donde la iglesia nace o se revela o se ve por primera vez en una forma que no se ve en otros lugares. Es muy importante que recordemos que la palabra iglesia no aparece mucho en el Nuevo Testamento. Es el apóstol Pablo quien sale a relucir la realidad de la iglesia, el concepto de la iglesia. Y nos habla de cuál es su fundamento, nos habla de cuál es su funcionamiento, nos habla de cómo es su gobierno, nos habla del orden que debe haber en esa iglesia, nos habla de ciertas verdades que necesitan ser respetadas, honradas y obedecidas para nosotros representar a esa iglesia. Aquí vemos a la iglesia en un lugar de exaltación, porque Juan la ve en el cielo, en un lugar alto. Este cielo, yo creo que por ahora no es necesario buscar los versículos, y lo buscaremos más adelante, donde Pablo nos habla que hemos sido levantados a lugares celestiales con Cristo Jesús. Es un lugar de exaltación, de altura sobre la tierra. Como hemos estudiado ya, la iglesia es un organismo, es una organización divina. No es algo inventado por los hombres, no es organizada por los hombres, no es inspirada por los hombres. Su naturaleza es divina. Hay una parte de la iglesia que no será destruida, pero la iglesia también tiene una parte humana. Amén. Y la parte humana de la iglesia es la que muchas veces ha estado en peligro y la que ha apostatado. Y ahí veremos en la historia, a medida que entremos en el libro de Apocalipsis, algunas de las apostasías prominentes en la historia de la iglesia. Esta mañana, mientras que yo oraba, yo le daba gracias a Dios por ser un Dios tan fiel y verdadero. Esa fue la palabra que usé, de que Él nos enseña las dos caras de la moneda.
Él no nos enseña simplemente la parte buena, la parte victoriosa, la parte gloriosa, la parte hermosa, pero también nos enseña la parte negativa, los fallos. Si no, no hubiéramos sabido nunca del pecado de David, nunca hubiéramos sabido de la caída de Salomón, de Sansón, nunca hubiéramos sabido, perdón que lo diga, de las borracheras que se estaban llevando a cabo en la iglesia en Corinto, de los casos de inmoralidad. Nos enseña las dos partes, lo cual es una advertencia para nosotros. Esta parte humana de la cual nosotros formamos parte, tenemos que cuidarla. O sea, tenemos que tener cuidado, como yo decía en la clase, no sé si fue el miércoles por la noche, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No, es al revés. Ten cuidado de la doctrina y de ti mismo. Si es importante tener cuidado con la verdad que conocemos, tenemos que tener cuidado con nosotros personalmente. Las dos cosas tienen que estar de acuerdo. Ahora, en este lugar de exaltación, nos dice que la iglesia clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ella quiere dar a luz, ella quiere producir hijos para la gloria de Dios. Por eso es que ella predica. Y a pesar del dolor, ella proclama. Ella clamaba con dolores de parto. Ella no clama por los dolores de parto. Ella no clama como el que llora o el que gime por el dolor que está teniendo. Ella está clamando el mensaje a pesar de que tenía dolores de dar a luz, en la angustia del alumbramiento. Todos sabemos, creo que las damas están más en contacto con esta realidad que los hombres, porque el dar a luz produce mucho dolor. Es una parte en la historia de la mujer que produce mucho dolor, pero después se goza por haber nacido un varón, como dice la escritura, o una hembra también, que ha traído al mundo. Si el gozo no fuera tan grande después del parto, las mujeres tuvieran solamente un solo hijo. Piensen conmigo. ¿Por qué las mujeres siguen teniendo hijos? ¿Por qué tienen 2? ¿Por qué tienen 3? ¿Por qué tienen 20? Como Susana Wesley, que tuvo 20 hijos. ¿Por qué hay historias antiguas donde las mujeres tenían 20 y 25 hijos con el mismo esposo? A pesar de los dolores, pero es que el gozo de dar a luz, de producir, era mayor que el dolor que ellos pasaban y la inconveniencia de 9 meses. Lo cual podemos usar eso como una lección para nosotros. Que a pesar de las molestias, los dolores, las inconveniencias, las tribulaciones que muchas veces tenemos que pasar por ser hijos de Dios, seguimos en la lucha por la causa del gozo que hay en poder vencer. Hay algo grande en vencer espiritualmente. Hay un gozo inmenso al poder vencer ciertas cosas. No vencer, como yo diría, generalizando. Pero algunos de nosotros sabemos es lo que es tener una victoria específica acerca de algo específico. No generalizar. Perdón, no generalizar. Si hay alguna pregunta, yo pauso. ¿Pueden hacer algún comentario antes de seguir? Bueno, quería preguntarle, antes que nos vayamos más profundo en el estudio. Ahorita estaba diciendo que, o sea, lo que entendí, la iglesia se compone de 2 factores importantes, el espiritual y el humano. Sí, yo diría más la divina y lo humano, sí. Divina, ok, correcto. Esa es la pregunta que tenía. Sí, porque siempre habrá una iglesia. A pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Dios viene a buscar una iglesia. Y si la viene a buscar es porque existe. Ahora,
No todos los que han estado en ella permanecen hasta el final. Aquel que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. Y también las escrituras nos dicen, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Bueno, fe. ¿Qué se refiere fe? Bueno, hay dos maneras de verlo. Recuerden de que no todos los versículos y todas las escrituras cubren todo el terreno que puede haber en una frase dicha por el Señor. A veces hay diferentes ángulos que no discrepan uno del otro, pero la fe tiene que ver con nuestra confianza en Jesucristo, en creer en Él, claramente, como dije, en confiar en Él. Esa es parte, cuando Cristo dice tened fe en Dios. Pero está la otra parte, que es la parte doctrinal, lo que es la fe. La fe que una vez fue dada. Contendamos por la fe que una vez ha sido dada a la iglesia, como dice Judas. La fe también es la composición de la sana doctrina, que vivimos en esa fe o de acuerdo a esa fe. Entonces, cuando Él venga, Abraham, la pregunta es hecha. No hay una negación, no quiere decir que no habrá, pero es una pregunta. Y esa pregunta nos estimula. ¿Habrá un grupo de hombres y mujeres que todavía estarán manteniendo esa fe pura? La respuesta tiene que ser sí. Porque el apóstol Pablo nos habla de esto en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios 15. Va a haber una iglesia, pero no quiere decir que será la mayoría. Porque a medida que pasa el tiempo, nuevos monstruos aparecen. Nuevos monstruos espirituales aparecen. Y encontramos aquí en la Escritura, en este lugar donde la iglesia está padeciendo angustia porque está siendo perseguida. Los primeros que producen la persecución contra la iglesia fue el judaísmo. Fueron los judíos no creyentes en el Mesías que persiguieron a la iglesia. Ellos fueron los que encarcelaron a Pedro. Ellos fueron los que mataron a Jacobo. Ellos fueron los que produjeron las primeras persecuciones, del cual uno de ellos fue Saulo de Tarso, que nos dice que obligó hasta algunos a blasfemar. Ellos, los hebreos, los judíos, Israel incrédulo es el primer perseguidor de la iglesia. Ahora, después aparece una fuerza mayor, porque esta es poderosa, que es el dragón. Ahora vemos aquí el dragón que simboliza, y vamos a penetrar un poquito en eso, porque no basta decir el dragón es esto y vamos a seguir adelante. Vamos a desmenuzar esto un poco. Ok, aparece un dragón. Hermano Alex, ¿Sí? ¿Cómo no? un paréntesis. Todos los paréntesis que quieran, man. Quiero decir algo, no sé cómo decirlo, pero yo ya leí el libro de Apocalipsis. Ajá. También ya leí el Nuevo Testamento. Pero no es lo mismo leer el Nuevo Testamento como escuchar al propio Pablo. Ya leí el libro de Apocalipsis, pero no es lo mismo escucharlo a usted. Entonces, lo que quiero decir es que siento que no me alcanzan las páginas para anotar todo lo que usted está diciendo. Y aunque para los demás todo eso ya sea conocido, para mí, para muchos, así como aquí en El Salvador, todo eso es nuevo. Entonces, solamente quería hacer ese paréntesis porque yo voy anotando a una velocidad y a veces no alcanzo a anotar. Y aunque para ustedes ya eso ya es como clases, ¿cómo le podría decir, hermano Alex? Ya es conocido. Para mí y para muchos aquí, todo eso es nuevo. Solo eso quería decirles, que muchas de las cosas lindas que estoy aprendiendo, para mí todo es nuevo. Aunque tengo el libro, ya lo leí,
pero no es lo mismo escuchar al autor del libro de Apocalipsis, en este caso el libro rojo del hermano Alex, como escuchar al hermano Alex. O sea, es diferente. Siento yo que como que se aclara más el libro que yo tengo, pero solo te quería decir para que Gracias, hay hermano. cosas que no alcanzo a notar, que son Este es, demasiado. este Es es como un el mismo, bombardeo. este es el mismo, pero está en inglés. Sí. Así que, Y pastor, está no le mejor digo- en inglés. Yo creo que está mejor en inglés que en español porque yo hice una revisión de eso. sí, eso quería decir que Y para mí todas es estas nuevo, hermano. clases, hermanos, están en YouTube. Sí, sí, En pero lo 24 que horas dice, ya esto está en YouTube. sí, solo eso quería decir que para mí son cosas nuevas, ¿verdad? Que estoy aprendiendo, Porque aunque ya las leí. es un intercambio, hermano, que estamos teniendo. Sí, Por eso sí, yo quiero que ustedes pregunten, no tengan pena, pregunten. amén, sí. Porque para mí, personalmente, yo se lo digo, claro, yo siempre cuando se lo digo, quiero ser sincero, pero yo sigo aprendiendo. Ujú, No es que yo me sé esto de memoria. sí, Yo vuelvo a estudiar, yo vuelvo a repasar. Y a veces digo, aquí hay un punto que tiene importancia, porque somos humanos, no podemos captarlo todo. Y digo, hubiera puesto eso en el libro, pero él no puede escribir otro libro ahora. Sí. Entonces, claramente, explicando, hablando, intercambiando ideas, sí, sí, es bien bonito. somos ayudados unos Sí. a otros. Así que A gracias, otros. pastor, gracias. Solo eso quería decir. No, gracias al Señor. Amén. Gracias Hermano a Dios. Alex, hermano. Ok, el dragón, ¿sí? Ahorita que comentaba el hermano, no sabía que era del Salvador. Mucho gusto. Me Él es hizo hermano del recordar, gallo. Para que sepas. sí, me hizo recordar hace muchos años cuando nosotros empezamos a estudiar la doctrina de la Iglesia de Dios, que era a través de cassettes de esos, no sé, de 8, no era 8, era 4 tracks de esos casetitos que nos enviaba Sí, hace muchos años, yo creo que será unos 25 años, igual que nuestro hermano, nos sorprendíamos de los simbolismos, ¿no? Tan claros que están en la Biblia, pero que uno no lo alcanzaba a discernir por toda la enseñanza que traía uno en la cabeza. Y ahorita yo miro a mi hermano que pues la alegría, ¿no? Y el asombro que él siente. Hay un peligro también a veces de acostumbrarnos a la verdad, de verlo ya como algo tan rutinario, ¿verdad? Otra vez lo mismo, y perder ese fuego de que cuando se escucha por primera vez, porque me acuerdo que eran estudios que teníamos hasta altas horas de la noche y nos quedábamos estudiando, algunos hermanos o hermanas en la noche, oyendo los cassettes, ahí en mi casa, en un cuarto, y íbamos para cualquier lado y así fue como inició la obra, ¿verdad? Poniéndonos a estudiar e iniciar en una casa por esa alegría de haber encontrado esa verdad, ¿verdad? Pero no debemos de perder ese interés por la verdad y seguir, no perder la capacidad de asombro de lo que es el simbolismo de la Iglesia de Dios. Amén. amén. Gracias, hermano. Este librito yo lo escribí, que se llama Los símbolos. Está solamente en español, pero este es un libro que explica los símbolos del Apocalipsis, todo. Aquellos que no lo tengan y lo quieran obtener, comuníquense con nosotros y trataremos de enviárselo. En algunos países no podemos enviar porque se los roban, pero queremos hacérselo llegar. Ese es un librito que yo lo escribí hace creo que más de 25 años o más. Yo estaba hablando con el hermano Mullins, que es pastor de la Iglesia de Dios en el estado de Alabama, y él me llamó y estuvimos conversando bastante porque él predica mucho acerca del Apocalipsis y entonces estábamos intercambiando ideas y él quiere que tan pronto
esta pandemia pase, yo le prometí a él que la primera visita que yo iba a hacer cuando esto pasara sería ir a Alabama. Y entonces yo le estaba comentando a él que hay algo en este mensaje del Apocalipsis. Yo creo que es el mensaje que la iglesia necesita oír, porque mucho de esto se ha muerto. Y aquellos que lo predican, muchas veces lo predican simplemente para decir, no, esto significa esto y esto significa lo otro y aquello significa esto también. Pero si nosotros no podemos aplicar esto a nuestras vidas diarias, lo que estamos haciendo es acumulando información. Y yo siempre he sido un creyente desde que yo comencé hace muchos años y yo sentía el peso de predicar acerca de este libro. Yo dije, esto es algo más que entender los símbolos. Esto tiene que ayudar a la iglesia, porque para eso fue dado. Y de ahí podemos aprender lecciones que podemos incorporar en nuestra vida diaria, porque es que lo cubre todo. Es el último libro que sella el canon bíblico. Hay de aquel que añada o le quite al libro de esta profecía. Termina el libro está diciendo. Y en el versículo 4, en la introducción del libro de Apocalipsis, dice, bienaventurado el que lee, el que oye esta profecía. Hay una bienaventuranza para el que oye, para el que lee, para el que entiende, para el que obedece lo que está escrito en este libro, como cualquier libro de la Biblia, pero esa bendición solamente aparece en el libro de Apocalipsis. Y este dragón con el cual vamos a tratar ahora es el primer enemigo realmente poderoso que aparece para parar la influencia de la iglesia. Para ser más específico, la razón por la que este dragón aparece, vamos a dar un salto aquí y yo voy a volver al 3. Dice aquí, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, después vamos a cubrir eso, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su dragón, es matar, destruir lo que la iglesia iba a producir. Si mantenemos ese pensamiento aquí, nos va a ser más fácil entender lo que dice el versículo 2. Y yo voy a tratar de darle un poquito de historia, me dispensan, pero no me gusta mucho entrar en demasiados datos históricos, porque yo lo puedo hacer, pero no quiero, pero sí quiero darle algunos datos, porque corroboran, ¿no? La historia del mundo tiene que venir de acuerdo también con las profecías bíblicas. Tenemos que recordar que los profetas de antaño, Daniel, Ezequiel y otros profetas, hablaron imperios del mundo. Es como que hoy hubieran profecías acerca de Rusia, acerca de Alemania, acerca de Estados Unidos, que no tiene que ver nada con lo espiritual aparentemente. Pero en aquel tiempo Dios profetizó acerca de reinos y de imperios que iban a levantarse, inclusive 500 y 600 años antes de que Cristo naciera. De leer el libro de Isaías, Dios dice allí, mi siervo Ciro, le da una bendición al siervo Ciro. Ciro era uno de los reyes del imperio persa, que no había nacido todavía. Y 500 años de que Ciro nazca, ya el profeta Isaías está hablando de él. Eso es interesantísimo, porque hay personas que leen el libro de Isaías y creen que, ay, Ciro debe haber sido un hombre de Dios. No, él no fue un hombre de Dios. Dios lo usó a él para darle un escarmiento a Israel. Y lo llama mi siervo, lo usó. Como también dice la escritura, Babilonia fue en mi mano una copa de oro. ¿Por qué? Porque Dios usó a Babilonia también
para darle una lección a Israel. Así que el dragón, que es un símbolo de un poder gubernamental, es la Roma pagana, el imperio que tenía 30.000 dioses. 30.000 dioses. Cuando yo estuve en Grecia, yo me quedé maravillado con lo que yo vi. Porque yo lo he oído, lo he estudiado, pero cuando yo vi aquellos templos que todavía existen, que lo han excavado, parece una ciudad en una montaña, es una ciudad de templos paganos, que es lo que el apóstol Pablo ve cuando dice: veo que todos ustedes son muy religiosos, porque caminando por las calles encontré un altar que dice al Dios no conocido. Tenían tantos dioses que tenían temor a haber olvidado uno y pusieron al Dios que no conocemos. Entonces Pablo utiliza eso y dice: a ese Dios que ustedes no conocen, el que yo predico. Entonces, pero yo vi eso. Yo estuve allí en el mismo lugar donde Pablo estuvo, en el Areópago. Yo me quedé estupefacto cuando vi aquello. Dije: hay que estar aquí para poder entender, comprender lo que Pablo estaba haciendo y diciendo en aquella pequeña montaña, y aquellos templos estaban atrás de él. Y este dragón que tenía 30.000 dioses, que es una representación del imperio romano, que es pagano. Hago énfasis en eso, es pagano. Cree en todo tipo de dioses. Cualquier animal, cualquier objeto podía convertirse en algo de adoración, y ellos lo iban a adorar. Entonces, el dragón había disfrutado de un lugar también alto por mucho tiempo. Por eso es que aparece en un lugar de exaltación. ¿Por qué? Porque la religión pagana estaba allá arriba. Controlaba una gran parte del mundo, el paganismo. Y esto significa para nosotros un ejemplo de subir a un lugar alto de exaltación, como por ejemplo, si ustedes lo quieren buscar en el libro de Daniel 4:22. Siéntense con libertad, hermano, y lean Daniel 4, versículo 22, para que entiendan que el cielo es símbolo de algo alto, de algo que tiene preeminencia o prominencia, en cierta manera, que goza de... Sí, puede leer. Amén. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los fines de la tierra. Le dice a Nabucodonosor: tú has llegado hasta el cielo. ¿No es lo que estamos leyendo ahí? Amén. ¿No es eso lo que estamos leyendo? Amén. Ok, Amén. entonces vamos a ver. Uno de ustedes, hermano, ¿qué significa eso para usted? Que llegó hasta el cielo. ¿Es que tenía algún traje de espacial o se adelantó a los americanos? Significa que se exaltó de gran manera, que su orgullo lo hacía sentir que él estaba muy arriba, en un lugar de exaltación muy alto. Eso es lo que significa. Entonces el cielo, en profecías, en parábolas, significa siempre un lugar alto.
algo que está por encima de lo que es la tierra. Y este rey se creía Muy divino. grande. Ajá, Se había y- creado él Sí. mismo. exactamente. Se creía intocable. Y no tenemos que ir muy lejos, hermanos. En la Segunda Guerra Mundial, el emperador de Japón, estamos hablando del año 1930 y pico, al 44, él era adorado en Japón como Dios. Lo creían divino, un hombre de carne y hueso, flaquito y bajito. Creo que el sombrero era más grande que él. Bueno, el asunto es de que él era adorado como si fuera un dios. Así que esto no nos debe sorprender. Hay personas que en este mundo nuestro, en el mundo religioso, se creen que son intocables. Sí. Yo estoy aquí arriba. No, tú no estás allá arriba. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos entender nuestra propia mortalidad, nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. ¿Cuánto tenemos que depender de Dios diariamente? No cantamos ese himno un día a la vez, oh Cristo, un día a la vez, no un mes a la vez, no una semana a la vez, un día a la vez, porque cada día es necesario la frescura de su gracia, de su poder que nos sostenga. No dijo David, hubiera caído si no me hubiera sostenido tú, oh Dios. Amén. No es por mí, no es por lo que yo sé, no es por los años que yo llevo creyendo en el Señor, no es por lo tanto los versículos que yo conozco de la Biblia. Es porque te ha placido a ti aguantarme, sostenerme. Amén. Si no hubiera sido por ti, ya yo hubiera desmayado. Es Amén. verdad. Pero aquí vemos al dragón en este lugar de exaltación, donde habían tantos templos, el templo de la Diana, de Diana de los Efesios. Si usted lee el libro de los Hechos, estaba dice, venerada por toda Asia. El dios de la fertilidad, la diosa de la fertilidad. Y aquellos que nunca han visto una imagen de Diana de los Efesios, todo su cuerpo estaba lleno de senos, como que dan leche. La diosa de la fertilidad. Y toda Asia adoraba a Diana de los Efesios, hasta que Pablo llegó a Éfeso y hubo una revolución allí. Se vendían sus templecillos, se vendía todo tipo de figurines o figurillas o otras palabras que se pueden usar acerca de Diana de los Efesios. Así que el dragón gozó de una exaltación máxima en todo el mundo entonces conocido. Todos los dioses eran adorados. Mercurio, Júpiter. Recuérdese cuando Pablo y Silas llegan a esta ciudad y cuando ellos hacen aquel milagro, vinieron a hacer sacrificios y llamaban a Pablo Mercurio y llamaban al otro Júpiter. Y ellos rasgaron su ropa y dijeron, somos hombres como ustedes. Somos hombres como ustedes. Dios mío, ayúdanos a nosotros los siervos de Dios, los pastores, a los ministros, a decirle a nuestros hermanos, yo soy hombre como ustedes. Somos tentados como ustedes. Yo también tengo mis debilidades. Yo no soy mayor, yo no soy más espiritual. Mucha gente cree que el pastor tiene que ser una persona súper espiritual y muchos de ellos se lo creen. Y no saben que el éxito que hayamos podido tener nosotros en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, se lo debemos exclusivamente a Dios. Y es necesario darle a Él siempre la gloria, la honra. Amén. Que no me la den a mí, que no se la den a otro. Es a Dios, es el Señor. Amén. Por Él entendemos, por Él comprendemos, por Él vivimos, por Él respiramos. Aleluya. Por Él nos mantenemos en pie. Gracias, Señor. Es Él, Amén. no es nuestra capacidad. Amén. Ok.
Amén. Amén. Dice aquí, el color era escarlata, rojo. Rojo por varias razones. El rojo siempre simboliza maldad. Vuestras manos están llenas de sangre, rojas de sangre. Culpabilidad. Isaías 63, culpabilidad, incredulidad, todas esas cosas. Había perseguido a tantos. Okay. Y nos dice la palabra que en ese lugar de exaltación, vamos a volver al versículo 2. Estando encinta, clamaba con dolores de parto. Versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. Que aquí un gran, entre comillas, gran dragón escarlata. Primeramente, no existe ningún animal en la tierra, jamás. What's going on, buddy? Good, que haya good. You look sido- tired. If you have to come tonight too, I say, Hermano David Bedovides, te metiste en el canal incorrecto. Estás en el canal de Jayalía, hijo mío. Okay. El dragón como tal no existe. Nunca ha existido. Eso ocurre en las novelas. Los dragones que vuelan, el dragón que tiene cautiva a una mujer en la torre. Todas esas cosas. El único dragón conocido en la tierra es el que está en Asia y se arrastra como una lagartija, como un lagarto grande. Es el único animal que se llama dragón. Este es un dragón de mitología. ¿Y por qué Dios lo usa? Porque todos ellos estaban familiarizados con esta figura de la mitología griega. Un dragón, el animal, la criatura más temible, porque echaba fuego por la boca, porque tenía el poder de volar, una serie de cosas. Y aquí aparece en Apocalipsis. el Apocalipsis. Ahí ven por donde sale la cola, que la cola sale por aquí atrás, al final. Nosotros estamos peleando con esa cola hoy. La cola siempre es el fin, la parte última de un animal. Nuestra lucha es con esa cola hoy. No es con las cabezas ya. Las cabezas pasaron. Pero en ese tiempo las cabezas estaban activas. ¿Están entendiendo? Los estoy confundiendo. Amén. Amén. Ahora, nos dice aquí, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a identificar al dragón ahora. 7 cabezas. Una pregunta, contésteme, por favor. ¿De qué símbolo una cabeza? Poder. Autoridad. Levante la mano, levante la mano. Autoridad. 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 Okay. Autoridad. Liderazgo. ¿Qué más? Reino. El gallo está dando su Opinión. opinión, pero nosotros no hablamos gallo, así que no No lo entendemos. entendemos. No entendemos Guía el también. idioma gallo. A lo mejor el pastor Daniel Aguilar, ya que lo tiene cerca, ¿entiende lo que está diciendo? Solo está apoyando, dice amén. Okay. Dirección también, pastor. Dirección, está bien. ¿Qué más? Poder. ¿Qué es Cristo para la iglesia? La cabeza. Cabeza. ¿Qué significa eso para la iglesia? Que Cristo es la cabeza. Bueno, sí, que la guía. Él es lo máximo. Sí. ¿Qué es la cabeza en una organización? El que El que controla. dirige. El El líder, el líder gobierno, el de que la gobierna, organización. el que gobierna, ¿no? El que manda, sí. Controla, el que dirige. Entonces, si la cabeza simboliza eso, aquí están los maridos. ¿Oíste eso, esposa? Yo soy la cabeza. Y la mujer le dice, sí, pero yo soy el cuello. Hermano Estamos- Ricardo dice, amén. Amén. Amén.
Si la cabeza simboliza gobierno, autoridad, significa que Roma tuvo 10 reyes en la historia. Estuvo compuesta por 10 reinos. Y yo se los voy a dar, si ustedes lo quieren escribir. La razón por la que estoy dándole esto es porque yo no quiero evadir. Bueno, ¿de dónde se sacó eso? La historia nos enseña que los reyes que compusieron al imperio de Roma, y está aquí en el libro, déjame ver la página, estaba aquí, perdón, para poder leérselo. Esto nos ayuda en cierta manera a poder entender. Ok. Aquí están. Yo se lo podía dar. Por ejemplo, se lo voy a leer en la forma que aparece en la historia antigua. Los hunos, los sajones, los turinos, Borgoña, franco, vándalos, serbios, visigodos y Maesia. Ahora les voy a decir cuáles son. España, África, Francia, Burgundy, Italia, Britania, Hungría y Lombardy. Ahora, Lombardy no sé cómo se dice en español, porque está aquí en inglés. Esos 10 reinos componían todo el imperio de Roma. Y la razón por la que aparece aquí es porque el Señor nos está dando, o le estaba dando a Juan, las claves para entender quién era ese dragón. Las 7 cabezas también, perdón, esas son los 10 cuernos. Fallé ahí, perdón, déjame retroceder. Ok, 10 cuernos, 10 reyes, porque después lo vamos a ver más adelante. 10 reyes, 7 formas de gobierno. En Estados Unidos tenemos 3 formas de gobierno. Vamos a ver aquellos que se han graduado últimamente, como el hermano Abdel, que es un experto en esto, hermano. ¿Cuáles son las 3 formas de gobierno de Estados Unidos, hermano? Si no te quitamos la ciudadanía. I'm listening. Mi esposa dice que está oyendo. Sí, A ver. No, fíjese que ahorita no. Sí, igual lo que puedo decir sería incorrecto. Bueno, pasa por aquí que vamos a quitar la ciudadanía. A ver, hermana Mel, ¿cuáles son las 3 formas de gobierno de Estados Unidos? Legislative, executive, Ajá. judicial. Ejecutivo, judicial. ¿Y cuál fue el otro primero? Legislativo. Y legislativo. Legislativo. Son las 3 formas del gobierno de Estados Unidos. 3. Ok, Roma tenía 7. 7. Aquí están. Se las voy a dar, aunque te dice, eso a mí no me interesa. Está bien, hermano, pero de todas maneras, yo lo identifico. Usted no tiene que saber esto para ir al cielo ni para ser espiritual. Pero se lo doy porque creo que tiene que haber una respuesta. Porque si alguien le pregunta, bueno, ¿y esas cabezas qué significa? Bueno, yo no sé, pero como está en la Biblia, yo lo creo. Sí, perfecto. Las formas de gobierno supremo de Roma, el triunvitario, el tribuno, el royal, que eran cuando los reyes fueron los que mandaban, el imperial, que fue en el tiempo de Juan, cuando él escribe esto, el consular, el decemvirate, que no sé en español cómo se dice, y el papal, que es el último. Estas 7 formas de gobierno son las que identifican a este dragón como el Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue un imperio pagano.
creyentes, repito otra vez, de más de 30,000 dioses. Ahora, este dragón, su intención es destruir la iglesia, parar el crecimiento de la iglesia, porque los cristianos ya en este tiempo, recuerden, primeramente se añadieron 3,000, después se añadieron 2,000, después ya salta y dice se multiplicaban, ya dejamos de sumar, entramos ahora en multiplicación, se estaban multiplicando, de tal manera que una gran parte de los cristianos en ese tiempo que vivían en Roma, en la ciudad, eran esclavos. Se habían convertido a Cristo. E inclusive Pablo llegó a penetrar hasta en el interior de la familia de César, porque él mismo lo dice en las Escrituras. Ahora, el Espíritu Santo entra donde nadie puede entrar. Y lo que el hombre no puede hacer, lo que nosotros no podemos hacer con palabras, el Espíritu Santo lo puede hacer en minutos. Y nos encontramos aquí de que la misión de este espíritu pagano es destruir a este niño que vamos a estudiar. Vamos a decir ya, no es Cristo. Cristo no es el hijo de la iglesia. ¿Estamos claros en eso? Amén. Cristo no es producto de la iglesia. La iglesia es producto de Cristo. Amén. Por eso tenemos que entender y comprender lo que estamos leyendo. La otra cosa es de que este niño varón, me gusta como está escrito en inglés, mejor que en español. Brother Farron, you have your English Bible. Tienes la Biblia en inglés ahí, ¿verdad? Yes. ¿Qué dicen en relación a este hijo varón? ¿Qué es lo que dice? Which scripture? I'm sorry. Okay. Revelation. Yeah, 12. Verse 5. Versículo 5. 5. Verse 5. Of what chapter? 12. 12. Okay. I'm Don't sorry. tell me I that you came were in late. I came in late. I'm sorry. Okay. And she brought forth a man child. Ahí. En inglés dice que dio a luz un hijo hombre. Man significa hombre o varón. Child. Esto enseña la madurez que tenían que tener estos cristianos, que no tenían mucho tiempo para estudiar y tener Zoom y tener clases para crecer espiritualmente. Estos niños, este niño cuando crecía, cuando nació, comenzó a caminar. No tuvo tiempo para gatear. No tuvo tiempo para decir, oren por mí que estoy fallando. No. Estos niños nacieron corriendo. Así eran estos cristianos primeros. Se convertían, eran llenos del Espíritu Santo y comenzaban a predicar. De tal manera que en el libro de Hechos, capítulo 8, decía, todos los que fueron dispersados por la persecución iban predicando la palabra de Dios. Amén. Oh, ya se nos fue el tiempo ya. Y hermano Alex. Sí. Eran hijos varones porque había una gran persecución en ese tiempo. Sí. Y el que se convierte habiendo una gran persecución es porque en realidad hay una convicción y un gran deseo y una revelación de parte de Dios para convertirse al evangelio a pesar de la persecución que está viendo. Porque la persecución es la que revela muchas cosas. Dice que por el fuego seremos probados. Sí. Entonces, mucha gente se convirtió en esos tiempos que había mucha persecución en Jerusalén
y aún así la iglesia daba a luz hijos varones. Sí. Definitivamente. ¿Algún otro comentario? Ya yo llegué al final ya, porque no quiero entrar en la batalla de Miguel, no es el hermano Rosales, el hermano Miguel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, versículo 7. No quiero llegar ahí porque ya lo dejaría por la mitad. Así que vamos a dejarlo aquí, pero ahora yo me abro para cualquier pregunta, cualquier cosa que ustedes entiendan, cualquier comentario que quieran hacer. Este es el momento, hermano. Hermano Alex, yo quería decir para ayuda, como estaba oyendo al hermano Aguilar, él estaba diciendo que él ahora es que él puede leer y entender más el libro de Apocalipsis. Y yo quería hacer un comentario que nunca sabemos lo suficiente, porque yo llevo muchos años bajo su enseñanza del libro del Apocalipsis. Y todavía cada vez que oigo que usted enseña un estudio, para mí siempre hay algo nuevo. Así que nunca tenemos suficiente, porque siempre vamos a recibir de la palabra de Dios cosas nuevas, y más en el Apocalipsis, porque por años de muchos años, yo he estado sentada bajo su enseñanza. No digas cuántos años, porque vas a revelar tu edad. No importa. No importa si ya en otra clase usted me dijo vieja, así que no importa. No, yo nunca he dicho esa palabra, vieja. Los no. de 65 años, que ya son no Quizás tan he jóvenes. dicho, quizás he dicho anciana o acumulación de años, pero vieja no. Vieja, como decían en Cuba, de años. Viejos son los aparejos. La palabra anciano en la Biblia significa experiencia, no edad. Gracias. Bueno. Ahí, acéptalo ahí. Mi esposa está aplaudiendo aquí atrás. Bueno, que yo he estado oyendo que usted ha enseñado el Apocalipsis, y cada vez que lo oigo recibo bendiciones grandes, porque aprendo y aprendo cada vez más. Amén, Me amén. alegro. ¿Alguien más? ¿Hay algo que no entienden ahí, que está un poquito dudoso? Yo tengo una pregunta, pero no tengo el libro a la mano de Apocalipsis, porque aquí hay mucho viento y me está volando las páginas. En el libro de Apocalipsis, en la paginita, hermano, para exponer, aquí está al final del libro, donde están las fechas. Hay una primera fecha de cuando se funda la iglesia, hay una fecha ahí que es el año 217, o no sé si alguien tiene el libro de Apocalipsis. 270. Esa fecha, ¿dónde se marca en la historia? Perdón por la pregunta, hermano Alex. Yo voy a dar una clase acerca de todas las fechas. Y se las voy a dar porque yo las tengo todas en mi mente. Perfecto. 270, 530, 1530, 1730, 1880. Cada una de esas fechas está corroborada por la historia, porque marca algo específico que ocurrió, y no hay ningún acontecimiento en la historia que tenga validez que no sea las escrituras. Una vez yo preparé una clase porque muchos veían en el cartel una fecha y decían, ¿y por qué esas fechas están ahí? ¿Qué importancia tiene eso? Tiene una gran importancia, relevante, porque no podemos contradecir la historia, y estamos enseñando algo que la historia no puede respaldar, entonces estamos enseñando algo que es incorrecto. ¿Algo más? Bendiciones, hermanos. Me estaba acordando de la primera ocasión que vine aquí al Apocalipsis capítulo 12. Y recuerdo que antes había mucho temor, ¿verdad? Por leer el libro de Apocalipsis. Terror, sí, por todas las cosas que se nos enseñaban erróneamente.
pero cuando comencé a escuchar y me acuerdo que en una ocasión estábamos queriendo interpretar mucho de esto con el hermano Wilson en un estudio que teníamos ahí entre los dos, pero muchas de estas cosas queríamos encajarla en lo que habíamos aprendido allá y muchas de ellas no encajaban, ¿verdad? Muchas de ellas no cuadraban y siempre quedábamos con, bueno, no entendemos esta parte. Luego que tuvimos acceso al libro que usted escribió, pues Dios nos fue dando luz, ¿verdad? Para poder comprender algunas cosas. Sin embargo, como lo dice la hermana Med, siempre bendice, siempre encontramos elementos acá, ¿verdad? Que bendicen nuestra alma y me llena de gozo y de alegría también lo que usted mencionaba al inicio, hermano, de que cuando vemos y entendemos esto de acuerdo a lo que es la sana doctrina, encontramos ahí enseñanzas para nuestra vida presente, para nuestra realidad y no solo aquel temor de lo que va a venir, de lo que van a ser los últimos tiempos, como la interpretación que se le da erróneamente las religiones. Leo el versículo nuevamente. Yo lo pronuncié, pero se lo quiero leer. Dice, bienaventurado el que lee. Número 1. Amén. Los que oyen. Número 2. Las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas. Porque el tiempo, aquí está cerca. Si esto fuera un cumplimiento para un futuro, para otra época futura en la iglesia, como aquellos que creen en el milenio y demás, estas palabras aquí, el tiempo está cerca, no encajaría ahí. Esto estaba ya ahí a las puertas y muchas de las cosas que Juan escribió, él no las entendió. Inclusive, cuando los truenos le dan a Juan la interpretación, Dios le dice, séllalo. No lo pongas en el libro, no pongas la explicación en el libro, porque todavía no ha llegado el tiempo. Y entonces, después, gracias a Dios, el libro es abierto. Y por eso hoy entendemos lo que hace 100 años atrás no podíamos entender, porque es algo profético, algo que se cumple. Estamos viviendo tiempos proféticos, el cumplimiento de las profecías. Estamos hoy ya al final. Y Dios preparó esto para todas las etapas de la iglesia, especialmente ya para el fin, en el cual hoy estamos tratando con cuantos espíritus existen y cada vez estos espíritus se acercan más y estos espíritus se disfrazan mejor y parecen ser más aceptables y los queremos menos inofensivos. Por eso es que hay tanto peligro, porque estos espíritus cambian y se hacen más aceptables a nuestra vista. Y vamos a ver eso en el progreso de estos capítulos 12, 13, 14 y 15, cómo el diablo sigue cambiando de disfraz, sigue cambiando y cada vez se parece más a la verdad, cada vez más se parece a la verdad, hasta que ya llegamos a una apostasía en estos días finales. Y ahí es donde queremos llegar, si Dios nos permite, nos da vida. Así que mis hermanos, gracias por la paciencia, gracias por cooperar con sus comentarios, siempre son bienvenidos y son necesarios. Que pasen un hermoso día, un precioso fin de semana. Thank you. ¿Cómo? Igualmente. ¿Cómo es? Hasta luego, yo mediante el sábado que viene. Sí, hermano. ¿Quién es ese que está ahí? La ¿Qué va a ser? hermana, no. La hermana Gilma. Ella es la hermana Gilma estuvo ahí todo el tiempo con el apellido de Peace, de paz. Gracias, hermana. Hermana Gilma es una hermana que
realmente lleva muchos años aquí en la congregación de Miami. Yo decía, se parece, será alguien. Ella es de Honduras, pero yo siempre digo que ella es de Honduras, pero no está hundida. Vamos a orar, hermano. Padre celestial, bendito sea tu nombre.